Actualicemos la información. Hace minutos nada más el presidente Lenín Moreno decretó el toque de queda en Ecuador entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. En el decreto se dice grave conmoción interna, no vamos a leer todo el decreto, pero trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, donde ya estaba. Obligación de los medios de comunicación de difundir los mensajes que determine el presidente. No se podrá circular de 8 de la noche a 5 de la mañana. Hoy allanaron una radio, la sacaron del aire, Radio Pichincha, una radio que está transmitiendo todo el tiempo. Hay represión, marchas masivas, tomaron la Asamblea Nacional, los que salieron a las calles a protestar, les recuerdo, por lo que llaman el paquetazo. Eso es lo que pasó hoy. El presidente Lenín Moreno acorralado, y mañana se viene un gran paro general en el Ecuador en principio. Y también habló el expresidente Rafael Correa, porque Lenín Moreno dice que todo esto está organizado con nombre y apellido por Rafael Correa y varias de las personas que han acompañado a Rafael Correa, como la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, que estuvo hace muy poco en la Argentina, homenajeada, Gabriela Rivadeneira. Pero la protesta va mucho más allá de Rafael Correa. Veamos qué dijo el expresidente Rafael Correa. Que jamás nos vuelvan a engañar, que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que les dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles, y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Después de 6 días de protestas, de represión, de allanamientos en medios de comunicación, aparecieron varios gobiernos de América Latina, entre ellos el argentino y el brasileño, apoyando a Lenín Moreno, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muy bien, gracias Pedro. Y lo habíamos anunciado y nos está acompañando esta noche Pavel Muñoz. Él es asambleísta, ¿no? En Ecuador, ex ministro de Rafael Correa. Buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo explica lo que está viviendo hoy su país? Yo doy las buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación y a todos los argentinos y argentinas un saludo. Permítame empezar con lo obvio, y es un mensaje de paz, de solidaridad, pero también de muchísima dignidad para mis compatriotas que en este momento están en las calles frenando lo que ha pasado en Argentina. No tengo mucho que explicarlo, aquí es como poner el mismo cassette, el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, ustedes lo suelen llamar tarifazo de algunas otras formas, pero en Ecuador ya 2 años que viene gobernando Lenín Moreno, que habría que recordarle a la ciudadanía que fue 6 años vicepresidente Rafael Correa Delgado. Ganamos las elecciones en el 2017 para implementar un plan de gobierno progresista, un plan de gobierno que habíamos implementado desde el año 2007 al 2017. Se traicionó todo eso. Ha sido 2 años donde lo que les ha interesado es la política y sobre todo un proceso de desinstitucionalización. Y hoy que han querido tomar gobierno sobre la economía, la cosa ha sido muy tarde, han planteado un paquetazo y las consecuencias son estas terribles, como ya lo decía en los reportajes, lo decía Pedro al inicio, terribles manifestaciones, una violencia nunca antes vista. Yo tengo 44 años, nunca he visto, y a mis 44 años, permítame decir una cosa, 3 presidentes fueron depuestos en la década 96-2006, ningún electo terminó. Es decir, que no es un país que no ha tenido experiencia de salir a la calle, experiencia de toparse, digamos, con la fuerza pública, pero una brutal represión como la que en este momento sufre la población ecuatoriana, pocas veces vista. Si no estoy mal, solamente 2 veces en la historia republicana del Ecuador se ha cambiado la sede, que la capital es Quito, a Guayaquil. Fue la una en la presidencia de Eloy Alfaro. Esto estamos hablando cerca de 1895. ¿Y por qué hace este cambio? ¿Por miedo? ¿Por miedo a la gente? ¿Por miedo a la población? Sí.
por miedo, porque está develando que perdieron control sobre Quito. Para entender, para que, digamos, nos puedan entender bien en América Latina y en Argentina. Las grandes movilizaciones del sector indígena en el Ecuador tienen como punto nodal para encontrarse la ciudad de Quito, que es el epicentro político del país. Esto supone que desde distintos lados van a la ciudad de Quito. Ya los militares quisieron, y la fuerza pública quiso frenar el avance de los indígenas, de la población indígena, no lo pudieron hacer, llegaron a Quito, y evidentemente en ese miedo han tomado la decisión de cambiar la sede de gobierno. Insisto, solamente 2 veces en nuestra historia republicana eso ha sucedido, y esto devela no solamente miedo, devela un manejo absolutamente torpe, permítanme la palabra, de la seguridad del país. La propia implementación del paquete de medidas económicas que se anunció exactamente hace 8 días tenía como elemento central la eliminación de subsidios a los combustibles. Los primeros en salir fueron los transportistas, se sumaron los estudiantes. Bajo una lógica corporativa, los transportistas salieron del paro, pero ya la ciudadanía y el movimiento indígena estaba también convocado para la gran movilización que en realidad es el día de mañana. Y si antes de llegar al día de mañana, que es el gran momento, ya han tenido que decretar estado de excepción. Desde 2005 no se decretaba estado de excepción en la sociedad ecuatoriana. Lo hicieron a horas de anunciado el paro, es decir, eso suponía que había mucho nerviosismo. Y ayer me parece que si uno le opaca un poco el color, si uno le pone blanco y negro, la foto que vimos es el presidente, el vicepresidente, su ministro de Defensa y las 4 fuerzas de las Fuerzas Armadas. Muy bien, podría ser una foto de la Argentina de los 70, de Chile de los 70. ¿Por qué la división tan fuerte en los movimientos que se oponen a Lenín Moreno, entre los movimientos indígenas, los seguidores de Correa? Yo diría que primero hay un punto de acuerdo, y el punto de acuerdo es estar en contra de este paquetazo. Me parece que muchas veces la opinión pública se ha centrado solamente en la eliminación de subsidios. Esto no es así. Al paquetazo se agregan al menos 2 cosas que suele suceder en todo lado. Yo insisto que suelo decir que Argentina es 2 años en tiempo adelantado de lo Ecuador, ¿cierto? Exactamente lo mismo, es como el tarifazo, la implementación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros nunca habíamos dicho. Dijeron que el crédito era a tasas bajas, pero en realidad con lo que vemos en movilización social es el crédito más alto que ha tomado este gobierno, 4.200 millones de dólares, y todos estamos entonces a favor de enfrentar ese paquetazo, que decía tiene 3 características: la eliminación del subsidio a los combustibles en este momento, este doble discurso y cinismo que tienen determinadas élites, ¿no? Las derogaciones del Estado a los pobres lo llaman subsidio, las mismas derogaciones del Estado a los ricos les llaman incentivos. Lo que plantean es eliminación de subsidios y aumento de incentivos al gran capital, y una reforma laboral que va a ser absolutamente atroz, digamos, flexibilización. Para ponerles 2 ejemplos, las 40 horas consagradas de trabajo semanal en el Ecuador plantean que se las cubra en menos días. Esto sí significará que si hoy por ley la jornada es de 8 horas y deberían pagar horas extras si se supera ese tiempo, van a llegar a jornadas de 10, 12, 12 horas. El plan que el fondo lleva a todos los países. Por eso ayer repartían volantes en su país diciendo, no copien. Tenemos ahí el volante que mostrábamos ayer, no copien a la Argentina, el fondo ya pasó por la Argentina, ahí está, esto, ¿no? Justamente, el FMI ya pasó por la Argentina, no dejes que nos conviertan en Argentina. Esto lo distribuían ayer en Ecuador. No dejes que nos conviertan en Argentina, ¿no? Gustavo, escogimos el peor médico, porque a distintas enfermedades este médico siempre da la misma receta. Claro. No importa si es Argentina, Haití, Grecia, Ecuador, es exactamente lo mismo. Eliminación de subsidios, austericidio, porque ni siquiera es de austeridad, disminución, exactamente eso, ¿no es cierto? Claro. Y quisiera darles algunos datos para que podamos tener presente, porque dicen que son, digamos, los correístas los que están en la calle. Seguramente son parte de los 23.000 funcionarios públicos despedidos, 122.000 que engrosaron las filas del subempleo, 366.000 ecuatorianos que están desempleados, 232.000 cayeron en pobreza y 115.000 cayeron en extrema pobreza. De un país que en los años anteriores, si algo pudo hacer, es justamente lo contrario, disminuir los niveles de pobreza, disminuir los niveles de igualdad, de desigualdad, y hoy tenemos que el paquetazo implementado por el Fondo Monetario Internacional tiene esta increíble respuesta ciudadana. Muchas gracias, Pavel, y bienvenido a la Argentina. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias.